Hola, hoy vamos a hablar del capítulo 7 de Maslow, el origen de la patología. Este capítulo nos va a explicar cómo la privación y las amenazas pueden afectar la mente de una persona. Asimismo, cómo nuestro crecimiento personal, el hecho de que se vea bloqueado, asimismo como nuestras necesidades básicas afectan en nuestro desarrollo psicológico, y a continuación vamos a verlo. Privación y amenaza. Cuando hablamos de frustración en psicología, Maslow distingue entre una simple privación y una verdadera amenaza a la personalidad. No es lo mismo que un niño le quiten un helado y solo pierda un postre a que sienta que al no dárselo su mamá lo está rechazando. En el primer caso, la frustración es mínima. En el segundo, se convierte en una amenaza a sus necesidades básicas de amor y seguridad. Lo mismo pasa en la escuela o en el trabajo. Si un profesor me hace una crítica y yo siento que es porque no me respeta, me enojo porque si es que la crítica busca mejorarme, entonces la acepto e incluso le agradezco. Ahora imaginen a un jefe que grita y humilla a su empleado. Ahí ya no solo se pierde una instrucción, sino que se percibe como una amenaza a la dignidad y el valor personal. Este tipo de situaciones sí puede generar frustraciones dañinas que afectan la motivación y la salud emocional. Al final, la clave no es la privación en sí, sino el significado que le damos. El siguiente tema, que sería conflicto y amenaza y salud. En psicología no todos los conflictos son iguales. Maslow distingue entre decisiones simples, dos cambios hacia la misma meta que rara vez pues dejan huella, y conflictos amenazadores, donde hay que elegir entre dos necesidades vitales. Ahí está el problema: lo que se elija, algo esencial se pierde, y esa pérdida sostenida dispara ansiedad, desgaste o incluso patología. Un ejemplo sería pues un estudiante que elige entre dormir para cuidar su salud o desvelarse para entregar a tiempo un trabajo. Que haga lo que haga, sacrifica una necesidad básica. En el trabajo, un jefe que sobrecarga tareas empuja al empleado a escoger entre cumplir o tener tiempo para su familia, o que el tiempo aparece en estrés, irritabilidad y somatizaciones. Y existe el nivel catastrófico, que todas las opciones dañan. Por ejemplo, obedecer una orden injusta traiciona valores, desobedecer pone en riesgo el empleo. La enseñanza es clara: no enferma el simple conflicto, sino cuando esta amenaza necesidades básicas o la autorrealización. ¿Qué se debe hacer? Pues identificar una necesidad que esté en riesgo, por ejemplo, la salud, seguridad, pertenencia o estima. Abrir alternativas, que pues serían negociar plazos o priorizar y pedir apoyo. Y poner límites claros y convertir el conflicto en un plan concreto para la amenaza y que protege la salud. Bueno, aquí seguimos con lo que es la definición individual de amenaza. En psicología, la amenaza no es universal, se define de forma individual. Lo que para uno es traumático, para otro puede ser una experiencia educativa que lo fortalece. Maslow lo explica así: no basta describir la situación externa, lo importante es cómo lo vive en el organismo. Un ejemplo: un alumno recibe una crítica dura. Si toda su vida ha sentido apoyo y seguridad, la crítica no lo va a derrumbar, la usa para mejorar, pero sí arrastra muchas inseguridades. Esa misma crítica puede sentirse como un ataque a su valor personal. Lo mismo en el trabajo. Perder un cliente puede ser visto como por un empleado con mucha confianza como un reto a superar, pero en alguien con baja autoestima puede vivirse como señal de fracaso total. La enseñanza es clara: la amenaza no está en el hecho en sí, sino en cómo se percibe y en la historia emocional del individuo. Por eso adultos emocionalmente sanos pueden ser menos vulnerables a sentirse amenazados. Su sentido de valor no depende de una sola situación. En última instancia, entender esto ayuda a líderes, docentes y psicólogos a distinguir entre lo que realmente pone en riesgo una necesidad básica y lo que solo parece amenaza. Y esa diferencia marca si una persona se bloquea o crece. Siguiendo también está lo que es trauma y enfermedad como amenaza. Maslow también dice y nos recuerda que no toda amenaza viene de un conflicto o de una frustración. El trauma y la enfermedad también son fuentes poderosas de amenaza psicológica. Una persona que sobrevive a un infarto, por ejemplo, puede vivir con la sensación constante de que la muerte está a la vuelta de la esquina. Su cuerpo se recupera, pero su mente queda atrapada en un espacio de alerta. En los niños, una hospitalización temprana puede sentirse como un abandono. Algo que no solo duele físicamente, sino que marca su confianza en todo el mundo. En el entorno laboral, un accidente grave puede hacer que alguien pierda la seguridad de sus propias capacidades. Por ejemplo, antes manejaba máquinas con confianza. Ahora solo teme volver a tocarlas y hasta experimentar condiciones menos extremas. Como un jefe que humille públicamente puede vivirse como amenazas directas al prestigio y a la autoestima. La enseñanza es clara: cuando sentimos que perdemos el control de nosotros, de nuestro cuerpo, de nuestra vida o de nuestro valor, la mente lo interpreta como amenaza. Por eso cuida la salud, la dignidad y el reconocimiento en espacios como la escuela o el trabajo. Es clave para evitar que un trauma se convierta en una herida permanente. También dentro del capítulo 7 vemos el tema de la inhibición de la autorrealización como amenaza. Goldstein señalaba que muchas amenazas no vienen de un peligro inmediato, sino de algo más profundo, cuando se bloquea la autorrealización, es decir, el desarrollo del potencial de una persona. Fromm lo llamó conciencia humanística, esa sensación de que uno se aleja de su propio camino de crecimiento. Esto significa que no todas las gratificaciones presentes son positivas. Un niño que siempre recibe todo lo que pide puede sentirse feliz en el momento, pero ese exceso de complacencia crea un adulto incapaz de tolerar la frustración o de esforzarse por crecer.
En el ámbito laboral o escolar también pasa. Un jefe que nunca exige a su equipo o un maestro que aprueba sin evaluar pueden estar generando comodidad a corto plazo, pero a la larga bloquean el verdadero desarrollo de las capacidades. La lección aquí es muy simple y sobre todo clara. Una amenaza no siempre se siente como tal en el momento, pero sí frena nuestro crecimiento personal. Se convierte en un riesgo para la autorrealización y en psicología eso equivale a poner un freno al sentido mismo de la vida. También en este capítulo vemos la fuente de la patología. Tradicionalmente se habla de enfermedades mentales separadas, ansiedad, histeria, hipocondria, pero Maslow y otros autores como Horney plantearon algo diferente. La raíz de la patología podría ser una sola. El test de seguridad e inseguridad de Maslow mostró que más allá de los diagnósticos concretos, lo que suele estar de fondo es un sentimiento general de inseguridad psicológica. Dicho de otro modo, los síntomas visibles serían solo distintas formas en que se manifiesta la misma enfermedad profunda. En el trabajo o la escuela, esto se nota cuando un estudiante distraído, un empleado hipocondriaco y otro ansioso parecen tener problemas distintos, pero en el fondo todos parten de la misma fuente: sentirse inseguros, sin confianza y sin estabilidad. El aporte de esta idea es que nos permite simplificar y unificar el entendimiento de la psicopatología. En vez de enfocarnos en etiquetas superficiales, debemos buscar la raíz común que puede estar afectando a la persona. En este capítulo vimos que la psicopatología surge de las necesidades básicas que se ven frustradas o amenazadas. Maslow nos explica que no es la simple privación lo que enferma a nuestro desarrollo personal. En conclusión, todo esto nos invita a entender que el atender nuestras necesidades básicas, así como permitirnos avanzar hacia la autorrealización, es importante para desarrollar una buena salud psicológica y mental. Muchísimas gracias, esto ha sido todo.